Bueno, Dios les bendiga a todos. Qué alegría saludarles una vez más el día de hoy. Y seguimos en esta hora con nuestras charlas. Y en la oportunidad de hoy vamos a hablar acerca del Evangelio y el nombre de Jesús. Y vamos a enfocarnos en la importancia que tiene el nombre de Jesús para salvación. Antes de eso vamos a iniciar mirando un pasaje en la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el verso 12, donde dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio y el reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Así que aquí vamos a enfocarnos a charla el día de hoy, el Evangelio y el nombre de Jesús, temas fundamentales en la fe cristiana. Y este estudio vamos a explorar la importancia del nombre de Jesús en la vida de los creyentes para asegurar así el perdón de los pecados y la vida eterna. Así que iniciemos entonces. Hablamos cuando veíamos acerca del Evangelio, veíamos que el Evangelio consiste principalmente en tres pasos. Así como Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y a los 40 días subió al cielo, toda persona que de verdad quiera ir al cielo debe morir, debe ser sepultado y debe resucitar. Y lo decíamos, que así como Jesús murió, ahora nosotros debemos morir al pecado, que es lo que se llama arrepentirse, morir, tomar su cruz y seguir a Jesús, es lo que se llama arrepentimiento. Es el primer paso para obedecer el Evangelio. El segundo paso para obedecer el Evangelio es que así como Jesús fue sepultado, nosotros necesitamos, sí, ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para que nuestro viejo hombre, el viejo ser que éramos, que llevaba esa vida de pecado, sea enterrado, dando testimonio de que queda sepultado ese viejo hombre con todos sus hechos, con todas sus pasiones, con todos sus vicios, ahí queda. Y así como Jesús resucitó por la gloria del Padre, dice la Escritura, así también nosotros, como Cristo resucitó de los muertos, nosotros debemos andar en vida nueva como muestra de que hay un nuevo hombre, ¿sí? Un nuevo ser que ha nacido de nuevo, que ha renacido por la palabra de verdad, por la simiente incorruptible de Dios. Entonces, estos tres pasos son la base fundamental del Evangelio. Cuando una persona toma la decisión de obedecer al Evangelio, gloria a Dios, que es lo que nosotros predicamos, es lo que predicaba Cristo, predicaban los apóstoles, predicaba Felipe y todo el que de verdad quiera predicar la palabra de Dios, hay que iniciar con estos tres pasos. Y luego recordamos lo que hacía Felipe. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8, el verso 5, luego el verso 12 y el verso 15. Vamos a mirarlo aquí en las Escrituras. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y dice, les predicaba a Cristo. Felipe les predicaba a Cristo. Ahora dice el verso 12 que leíamos al principio, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el verso 15 dice, 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Felipe les predicaba a Cristo, el Evangelio y el nombre de Jesucristo, y la gente se bautizaba y se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Recibían el nombre del Señor Jesús. En algún momento los apóstoles vivieron una situación bastante difícil en la historia, y fue que los amenazaron por anunciar el nombre de Jesús. Recibieron amenazas por hablar en este nombre. Hechos capítulo 4 del verso 13, vamos a mirar aprovechando aquí la tecnología. Entonces viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sin estudios, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús.
le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, de la reunión, de la asamblea, y conferenciaban entre sí. Conferenciaban entre sí. Bueno, ¿qué decisión vamos a tomar? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Dios había permitido que un paralítico se levantara cuando iba Pedro y Juan hacia la oración, y de pronto lo ve Pedro y le dice, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice que el cojo se levantó en el templo de la Hermosa y comenzó a glorificar a Dios, y se formó el alboroto en el pueblo. Y por esta razón los trajeron a los apóstoles. Entonces dice la Escritura, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. Escuchen esta palabra, para que no hablen de aquí en adelante en este nombre. Que no hablen de aquí en adelante en este nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Y llamándolos, les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que los amenazaron, los intimaron, de todo los hicieron para que no hablaran más en ese nombre. Ahora, Hechos 5:28, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesús. No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. ¿Qué es lo que tiene ese nombre? Gloria a Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es el que está mandando que se hable, que se predique en este nombre, porque en este nombre es donde está la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces seguimos aquí, Hechos capítulo 5, el verso 40 ahora. Y ahora digo, apartaos de estos hombres, decía Gamaliel, y dejadlos, porque si este consejo, esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y dice el verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les mandaron una vez más que no hablasen en el nombre de Jesús. Les mandaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Haber padecido afrenta por causa del nombre. El nombre, el nombre. Pero ¿qué es lo que tiene este nombre? ¿Cierto? Hablemos del poder del nombre de Jesús. La Escritura dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, la que hicieron a un lado, vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, escuchen eso, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si tú quieres una religión, utiliza los nombres que quieras, ¿cierto? Pero si tú quieres ser salvo, solamente hay un nombre para salvación. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesucristo, único nombre bajo el cielo dado a las generaciones en el universo para salvación. Es más, el nombre de Jesucristo significa eso, salvación. Y ahorita lo vamos a mirar. Sí.
Mateo capítulo 1, el verso 18, ustedes lo recuerdan bien. Mateo capítulo 1, desde el verso 18, hablando del nacimiento de Jesucristo, cuando el ángel se le aparece a José en sueño y le dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, está narrando la historia, estando desposada, comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que vivieran juntos como esposos, se halló que había concebido, había quedado en embarazo del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería hacerla quedar mal, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo. María dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Escuchen esto, Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Jehová o Yahvé o Yahweh salva. Yahweh salvador, Jehová salvando, Yahvé salvando. Eso significa Dios salvando. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otro nombre dado para salvación. El mismo nombre Jesús significa salvación. Si tú quieres ser salvo, necesitas que el nombre de Jesús sea invocado sobre tu vida. De lo contrario, te estás perdiendo la oportunidad de asegurar la salvación y la vida eterna, que solamente se encuentra en el nombre de Jesús. Poner la fe y poner la confianza en este nombre glorioso. Filipenses 2, desde el verso 5 al verso 11, habla la escritura de que por cuanto Jesús se humilló, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Escuchen esta palabra, le dio un nombre. ¿Y qué pasa con ese nombre? Es sobre todo nombre. Él está por encima de cualquier nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En este nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos tendrán que doblarse un día ante este nombre. El diablo, los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, todos los tronos, todos tendrán que postrarse delante de este nombre un día de rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el nombre que ha sido dado para salvación al universo y al mundo entero. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que este nombre debe ser adorado por todo el universo. Es el nombre para salvación, es el nombre para perdón de pecados, para que sea adorado en el universo. Solamente en este nombre se hacen las señales, los milagros. San Marcos capítulo 16, 15 dice, ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice la palabra en el verso siguiente, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, ¿qué pasará? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En ese nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren veneno, cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, en este nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo sucede en este nombre. Lo mismo Mateo capítulo 7, el verso 21 y 22 dice, estamos en Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre del Señor, pero todo es en el nombre de Jesús. La importancia del nombre de Jesús en la vida cristiana. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Háganlo en ese nombre. Comunión, Mateo 18:20 dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Juan 2:23 dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre, al ver los milagros, creyeron en su nombre. Perseverancia, Mateo 10:22 dice, seremos aborrecidos por causa de su nombre. Por causa de su nombre vamos a ser aborrecidos, no por otra cosa. A los apóstoles les prohibieron hablar en ese nombre. Era lo que les molestaba, eso es lo que le molesta al diablo, es lo que le molesta a los demonios. Se retuercen, les da escalofrío, sienten intranquilidad cuando escuchan el nombre. Y es más, cuando se invoca el nombre de Jesucristo, ellos tienen que salir fuera porque tienen que sujetarse ante este nombre. Todo lo que se nombra, tronos, potestades, dominios, todo tiene que sujetarse ante este nombre. Autoridad espiritual, Lucas 10:17. Aún los demonios, decían los discípulos, se nos sujetan en tu nombre. Jesús les decía, no se gocen tanto por eso, sino gócense más bien de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso sucede en el momento del bautismo, cuando a una persona se le invoca el nombre de Jesucristo, recibe el nombre de Jesús sobre su vida, inmediatamente su nombre el Señor lo hace escribir en el libro de la vida. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en el nombre. Es en ese nombre que hay que poner la fe, en el nombre de Jesucristo. Esperanza. En su nombre esperarán los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Los judíos esperaban en Moisés, en la ley, en los profetas. Pero nosotros, los gentiles, tenemos una sola esperanza. Y la única esperanza que tenemos es que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en un descendiente tuyo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y es en Él, en el nombre de Jesucristo, en su nombre, esperarán los gentiles. Esos somos nosotros y esperamos en ese nombre. Solo en ese nombre tenemos esperanza, solo en ese nombre tenemos salvación, tenemos perdón de pecados y vida eterna. San Juan 1:12 dice, hablando que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, no importa de dónde sean, gentiles o judíos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibir el nombre de Jesús es cuando de verdad te conviertes en un verdadero hijo de Dios. De lo contrario, eres una criatura de Dios. Por eso el Señor dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Eres una criatura de Dios. Pero cuando recibes el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús es invocado sobre tu vida en el bautismo estando grande, en ese momento te conviertes en verdadero hijo de Dios al recibir su nombre. San Juan 14:13-14, Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedís. Pidan en mi nombre y yo lo haré. En ese tiempo no os digo que rogaréis al Padre, porque el Padre mismo os ama. Pedid, pero pedid en mi nombre. El nombre de Jesucristo tiene su importancia. Gloria a Dios. Todo lo que se haga, comunión, fe y milagros, perseverancia, autoridad espiritual, juicio, esperanza, filiación divina, convertirse en verdadero hijo de Dios, oración efectiva, debe hacerse todo en el nombre de Jesús para que surja su efecto. San Juan 20:31. Leamos algunos pasajes. San Juan 20:31. Miramos lo que dice la escritura por aquí. Dice, pero estas cosas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, escuchen esto, tengáis vida en su nombre. En el nombre de Jesús hay vida. Solo en el nombre de Jesús está la vida, representa la salvación, solamente en ese nombre. Invocación para salvación, Hechos 2:21 y Romanos 10:13, dice la Escritura que todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Sí? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y para esto es que se bautiza a una persona estando grande y se le mete entero en el agua para invocarle el nombre de Jesucristo, para que la persona reciba de verdad a Cristo, reciba el nombre y tenga perdón de pecados y esperanza de vida eterna. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no creen en Jesucristo, no creen en su nombre, ¿cómo lo van a invocar? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Bendito el nombre del Señor Jesús. Invocación para salvación. Sanidad, Hechos 3:16. Hablando del paralítico que hablábamos al principio, Hechos capítulo 3, el verso 16, que Dios le dio la oportunidad a Pedro y a Juan de que fuese levantado, dice, y por la fe en su nombre, la fe en su nombre, a este que ustedes, vosotros veis y conocéis, le ha confirmado. ¿Qué le ha confirmado? Su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en su nombre. Y le ha confirmado su nombre. Dios confirma su nombre. Gloria a Dios. Justificación. Primera los Corintios 6:11. Capítulo 6, el verso 11. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, rey, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, declarados justos, hechos justos. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. Al recibir el nombre del Señor Jesús, eres lavado, eres santificado, eres declarado justo delante de Dios. Tienes muchos errores, Dios conoce todos los errores que tienes. Tienes muchas dificultades, Dios sabe las dificultades que tienes y Él quiere que sigas adelante para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Todos tenemos algo cojo. Y en el Evangelio, si tú cuando llegues al Evangelio vas a tener algo cojo, alguna dificultad vas a tener, algún error vas a tener, y a todo el que tú miras en el Evangelio alguna cosa le ves. Y a todos siempre le vas a encontrar algo, porque ninguno es perfecto delante de Dios. Pero todo el que pone la confianza en el nombre de Jesús y recibe el nombre de Jesús, ya tiene más de un 80% asegurado. Porque Dios lo está lavando, lo está santificando, Dios lo está justificando en el nombre del Señor Jesús y luego lo llena con su Espíritu Santo. Así que la salvación es un milagro que Dios hace. No nos ganamos la salvación, Dios nos regala la salvación. Y lo más importante es cuando confiamos en su nombre, aseguramos la salvación y la vida eterna por confiar, por recibir ese nombre, porque ese nombre se ha invocado sobre la vida nuestra. Con eso estamos adelantando más de un 80%. El resto es perseverar, ser santificado, santificarse todavía, ir hacia adelante, pero no dejar de confiar en este nombre glorioso.